Bien chicos, ¿cómo están? Vamos a ver ahora la segunda parte de la Guerra Mundial de 1939. Lo hemos dividido en tres, ¿no? La primera parte es todos los antecedentes y las causas por las que Alemania se ve envuelta en esta guerra contra casi contra la mayoría de los países aliados poderosos, llámese Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Buscando aliados en que en un inicio solamente es Italia, luego se une Japón, posteriormente otros países más como Austria, Hungría, etcétera, pero países pequeños, ¿no? Que no tienen mayor relevancia y que al inicio pues había hecho un pacto con Rusia para dividirse Polonia y luego Inglaterra termina invadiendo Rusia, ¿no? Entonces en esta segunda parte lo vamos a llamar predominio del eje. Recuerden que los países aliados alemanes, de Alemania, mejor dicho, son tres, ¿no? Está Italia, Japón y el mismo Alemania, ¿no? O sea, entonces a ellos se le llama el eje. ¿Sí? La alianza tripartita o el eje. Por eso que le llamamos predominio del eje. ¿Qué significa predominio del eje? Y entonces, una vez que Alemania eh, decide pasar a la acción, o sea, es la primera parte, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, después de ver las causas, pasa a la acción, ¿no? Entonces, el eje eh, va a tomar digamos, el dominio de las avanzadas, ¿sí? Tomando por sorpresa a muchos países incluso, ¿no? Bueno, entonces, por eso que a esta parte se le llama predominio del eje, porque los planes que había elaborado Hitler y Alemania se va cumpliendo a la perfección, ¿no? Tomar por asalto varios países e ir invadiendo a, y hacer rendir pues a sus países enemigos, ¿no? Y esto va saliendo a la perfección en la primera parte. Y la tercera parte le llamamos ya la contraofensiva, ¿sí? Es decir, los aliados se rearman y toman la ofensiva contra los alemanes. Pero en esta segunda parte, o sea, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, más o menos de 4 años, en la que los alemanes tienen casi todo el dominio de Europa, ¿no? Eh, y vamos a ver esto no sé, en 10 minutos, 15 minutos. Bien, veamos entonces la expansión del eje, ¿no? Hablamos del eje de los países tripartitos, Alemania, Japón, Italia, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? Como Alemania, desde que invade Polonia, ¿no? Va a ir controlando en una primera parte con la ayuda de Rusia estas partes del este, ¿no? Y luego toma Francia, Bélgica, bueno, es un mapa en el cual indica cómo Alemania se va expandiendo, mejor dicho, ¿no? El eje se va expandiendo y es todo un éxito, pues, ¿sí? Se van cumpliendo todos los propósitos elaborados y planificados por el eje, ¿no? Bien, veamos. Por ejemplo, ellos resaltan bastante la guerra relámpago, ¿no? La Blitzkrieg. La Blitzkrieg en alemán significa relámpago, una guerra rápida, ¿sí? Que rompe todos los parámetros y los patrones de cómo estaban pues las escuelas militares en esa época lo tenían como norma, ¿no? Significa invadir en cantidad, en masa, ¿no? Con miles de tanques, miles de soldados, 3, 4, 5, 6, 10 veces más que las tropas del enemigo, y a fuerza, ¿no? A fuerza violenta, ¿no? Los hacen rendir, ¿no? No les queda otra alternativa que a las tropas de defensa rendirse ante una invasión generalizada. Entonces, Polonia es tomada, es invadida en octubre, ¿no? Y luego es tomada y se rinde Polonia, ¿no? Entonces, recuerden que Inglaterra y Francia se ven obligados a declarar la guerra a Alemania. ¿Por qué? Porque Inglaterra y Francia habían firmado un tratado de defensa con Polonia, que si Polonia era invadida,
Inglaterra y Francia tenían que salir en su defensa, ¿no? Y efectivamente, Hitler sabía esto, no le declara directamente la guerra a Inglaterra y Francia, pero les hace pisar el palito, ¿no? Invade Polonia sabiendo que ellos tienen que defenderla. De esta manera, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania porque Alemania invade Polonia. Y Polonia había hecho un trato con Rusia, ¿no? De que repartirse mitad-mitad, ¿no? A pesar que eran enemigos políticos incluso, porque ya Rusia era comunista, ojo, Hitler odiaba a los comunistas, pero hace una alianza, un pacto de no agresión con ellos para repartirse Polonia. Entonces Rusia dice, ah, ya, la mitad de Polonia para mí, muy bien, bacán. Y llega a un acuerdo con Hitler, ¿no? Y efectivamente sucede la invasión polaca y Alemania y Rusia se dividen Polonia, ¿no? Pero profesor, entonces, ¿por qué Francia e Inglaterra no le declaran la guerra a Rusia? Porque quien invadió Polonia fue Alemania, no Rusia. Rusia chapa la tajada nada más, ¿no? Bueno, aquí también sucede las invasiones Blitzkrieg, ¿no? O sea, relámpago. Hitler en esta primera parte se aboca a invadir países que tienen gran riqueza de material, ¿no? Invade Dinamarca, invade Noruega, para luego invadir Suecia, ¿no? Y apoderarse pues del acero sueco, ¿no? Que se partían de puertos noruegos, daneses y del mismo Suecia, ¿no? ¿Por qué? Porque Alemania necesita pues tener una industria poderoso en el acero, ¿no? Por las armas. Y a la vez también poder acercarse más a Inglaterra por la parte norte, ¿no? Entonces rodear a los ingleses, que era el principal enemigo. Inglaterra sabe que Alemania puede invadir, entonces se preparan para una posible invasión. Y aquí hay que tener en cuenta que ellos, los alemanes, los ingleses, ante una falta de liderazgo real, nombran a Winston Churchill como jefe, primer ministro, algo así como un presidente, ya lo nombran como presidente, si lo quieres reconocer así, ¿no? En realidad en Inglaterra no existe presidente, existe primer ministro, que hace las veces, pues, ¿no? Un hombre muy rudo, ¿no? De armas tomar, y que no era muy querido tampoco en la clase política inglesa, ¿no? Pero sin embargo ellos reconocen que Winston Churchill es el hombre capaz de controlar a Hitler. Ni el mismo rey siquiera estaba a favor de Winston Churchill, o sea, no le caía bien, mejor dicho, pero reconocen que es un hombre de armas tomar, ¿sí? Bueno, Alemania sigue invadiendo Luxemburgo, Holanda, Bélgica, sigue imparable el dominio del eje en toda Europa, ¿no? Y los ingleses se preparan para esta invasión loca hacia Inglaterra, ¿no? Pero antes de Inglaterra, Hitler tiene que invadir uno de los países más poderosos de Europa, Francia, ¿ok? Los alemanes logran franquear la línea Maginot. ¿Qué cosa es la línea Maginot, chicos? La línea Maginot es una línea de defensa construida por los franceses en caso los alemanes invadan, porque recuerda que Alemania con Francia son vecinos. Mira, está Alemania, acá está Francia. Entonces, la línea de frontera, los franceses construyen una línea de defensa a lo largo de toda la frontera. La línea Maginot no es la frontera, es una línea de defensa contra los alemanes que los franceses construyen, ¿sí? Impenetrable, impenetrable. Y entonces los franceses están confiados de que Alemania no puede invadir porque la línea Maginot les va a ser una barrera de defensa infranqueable, ¿no? Difícil de vencerlo. Sin embargo, Hitler, ¿qué es lo que hace? No ataca la línea Maginot, se va por Bélgica y entra por las Ardenas. Las Ardenas geográficamente era un lugar imposible para poder llevar vehículos blindados, cañones, tanques, era imposible. Pero Hitler idea un plan y logra pasar por las Ardenas, ¿no? Entre los ingleses y franceses
y rompe ese cerco y ataca a la línea Maginot, pero no por el frente, porque era imposible, sino por detrás, ¿ya? Y esto pues generó un caos en Francia, ¿no? Los alemanes logran ocupar París, ¿sí? Y dividen a Francia en dos partes. Una parte ocupada por los mismos alemanes en el norte y el sur ocupada por un gobierno colaboracionista. La palabra colaboracionista significa Vichy en francés, ¿no? Presidido por Henri Pitan. Pitois, ¿no? Pitois, Henri Pitois. Por eso le llaman gobierno de Vichy, gobierno, digamos, que colabora con los alemanes, pro-alemán, ¿no? Es un gobierno que no, nunca se va a enfrentar a los alemanes, al contrario, va a vivir, y los alemanes sabían esto, ¿no? Ellos a Henry lo manipulan como si nada, ¿no? Sobre todo Hitler. Entonces, así se divide Francia, ¿ya? Aquí va a suceder otra cosa que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Cuando Alemania invade Francia de forma masiva, de forma rápida, ¿no? Los ingleses que eran aliados de Francia tienen que retroceder, ¿sí? Van a retroceder y se van a quedar en el puerto de Dunkerque, muy conocido. Ustedes han visto la película ahora que está presentando Netflix, ¿no? Dunkerque, una película de hace ya 8 años atrás, y casi cerca de 1 millón de soldados, ¿no? Son atrapados en la playa de Dunkerque, entre ingleses, entre polacos, franceses, ¿no? Belgas, todos los aliados, ¿no? Quedan atrapados, pero en su mayoría eran ingleses, ¿no? Y no había forma de, ya los ingleses habían dicho, ya, pues aquí vamos a perder miles de soldados, ¿no? Al menos rescatemos del millón bueno, era 1 millón de soldados, pero entre ingleses eran como 600.000, ¿no? De los 600.000 ingleses rescatemos 30.000, pues, al menos, ¿no? Finalmente, la operación Dunkerque rescató cerca de más de 450.000 soldados, ¿no? O sea, fue todo un éxito, ¿ya? Fue todo un éxito. Para ellos, Churchill, que había tomado ya la batuta, ¿no? Chapa toditito los barcos civiles que hay, hasta yates, todo, ¿no? Y los envía al frente de Inglaterra, que estaba en Dunkerque, para rescatar a los miles y miles de soldados, ¿no? Muy bien. Italia va a declarar la guerra a Francia y luego a Gran Bretaña, ¿sí? Porque Italia es aliado ¿de quién? De Alemania. Pues, ¿no? En 1940, entonces, 1939, 1940, 1941, 42 son de pleno predominio del eje, ¿no? Italia, Alemania, Japón. Rusia, todavía que no, Dios mío, a ver, Rusia ataca a Finlandia, ¿sí? Entonces allí como que todos pensaban que Rusia era un aliado de Alemania, pero sabían que no, sino que Rusia está aprovechando el momento, ¿no? Está aprovechando el momento. Bien, el pacto tripartito del eje que estamos mencionando, ¿ya? Toma mayor vigor cuando los tres países se unen, ¿no? Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Firmando un pacto más de defensa entre los tres, ¿no? Bueno, luego Alemania quiere invadir Inglaterra, pero, pero es suspendido, más de 20 veces se suspendió la invasión, porque los ingleses descubren el radar, es decir, un aparatito que va a detectar la presencia del enemigo, y esto va a permitir que los ingleses se tomen a buen recaudo y puedan los aviones de defensa partir con anticipación y entonces ya el ataque sorpresa de parte de el ataque relámpago, ¿no? De parte de Hitler, digamos, ya no es tanto así, ¿no? Entonces ya no es sorpresa, pues y cuando ya no es sorpresa y encuentras por ejemplo, tú vas a atacar a tu enemigo y encuentras que tu enemigo está bien preparado y ya sabe que tú vas a llegar, la cosa ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, por eso que Hitler tiene que suspender varias veces porque dan muestra a los ingleses que saben cuándo están llegando los alemanes sobre todo con los aviones, ¿no? Entonces, porque allí recién, ojo, se inventa el radar, ¿ya? El radar.
Entonces, a ver, ¿en qué consiste el radar? Voy a explicar en el siguiente video, ¿ya? Lo dejamos acá esto, muchachos, ¿sí?